somos privilegiados por tener novelas tan entrañables como, por ejemplo, El Lapando, que se llevó después al cine, o también algunas adaptaciones en el cine mexicano de novelas foráneas que resultan en una interesante amalgama entre culturas. Por ejemplo, si recuerdan La Perla, una adaptación de la novela de Joseph Steinbeck. Y bueno, creo que por aquí me gustaría citar algunos de estos ejemplos de la literatura que se escribe en México y el cine que se hace en México y en Latinoamérica, cómo realmente ha abrevado de esta relación dinámica entre el cine y la literatura. Me gustaría dar la palabra a nuestros invitados con una pregunta de apertura. Quiero preguntarles, como parte de su formación, ¿ustedes se consideran que son nativos, ya sea o del lenguaje cinematográfico o del lenguaje literario? No sé cómo, en retrospectiva, vean de dónde provienen ustedes y hacia dónde fluyeron. ¿Sí? Por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahí está. Bueno, empiezo porque soy mujer. Aunque sea feminista, me dan la palabra primero. Muy bien. Sí, yo la tomé, sí. La pidió, ella la pidió, sí. Bueno, respecto a tu pregunta, yo debo decir que del lenguaje literario, si me lo pones así como una dicotomía, pero en el fondo creo que es lo mismo, en el sentido que existió el relato antes del cine, ¿no? Yo creo que las primeras películas se vieron en una caverna en la época primitiva. Creo que Mario citó también este tema de dejar huellas sobre la piedra. Bueno, los primeros hombres dejaron sus huellas sobre la piedra para contar, para relatar cómo era esto de salir a cazar, a matar o morir para darle de comer a los otros miembros de la familia o de la tribu. Y ahí ya estaban los primeros relatos. Y creo que el cine es magia, ¿no? Es poder volver a vivir esos relatos, esas imágenes, pero siempre estuvo la palabra antecediendo a todo. El hombre es palabra, y en su necesidad de trascender y de dejar huella se agarra de la palabra, ¿no? La imagen por sí sola. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Fui hace poco a visitar a mi familia de la parte del litoral de Argentina. Hacía 20 años que no iba. Es un lugar muy particular. Los que hayan visto la película Sama de Lucrecia Martel, es la zona de la película Sama. Y bueno, encontré a mi tía de 75 años con un montón de anécdotas y de emociones para contarme. Y bueno, y me dio una imagen, ¿no? Me dijo: cuando tu abuelo dejó a tu abuela, tiró todos los santos al aljibe. A mí eso me quedó rebotando y me parece una imagen muy poderosa. Bueno, eso, una mujer con todos los santos, enojada, arrojándolos al aljibe de la casa. Voy a hacer algo con esa imagen, voy a buscarla, primero la voy a robar, ¿no? Porque no es mía, es la historia de mi abuela, la heredó mi tía, y yo me la voy a apropiar como escritora que soy porque necesito hacerlo, nada más, no hay otra explicación. Y luego voy a buscar las palabras precisas para embellecer esa imagen y poder transmitirla. Y creo que esa es un poco la función del escritor. Por eso el lenguaje literario, la imagen por sí sola está solo aquí. Para que yo pueda apropiármela, embellecerla y transmitirla, necesito de la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Noemí, gracias por estar aquí acompañándonos. Un gusto conocernos. Ya me habían hablado muchísimo de ti, tenemos muchísimos amigos en común. Qué gusto conocerte en persona, Gabriela, también un placer. Pues muy buena pregunta, Noemí. Mira, justo esto me da a mí como un pretexto para hablar de lo que yo quería hablar hoy, que el pretexto es que vamos a hablar sobre la adaptación entre los libros y el cine, pero yo creo que justo va más allá de eso, ¿no? O sea, creo que ya más o menos lo dijo Gabriela y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que de lo que se trata es de contar historias, ¿no? Y lo que van cambiando son los lenguajes o los formatos. Y en ese sentido yo quería traer a la mesa como para charlar más bien el tema de traición, contaminación y falta de respeto. En cuanto a esto de la contaminación de los lenguajes, justo que creo que es algo que pues ya se está viviendo como sociedad, ya la vivimos por lo menos desde los 80s para acá, desde personas como el François Lyotard que empezaron a hablar de la condición postmoderna y todo esto, ya esas fronteras o esos límites que nos habían establecido, que decían que la poesía tenía que ser de una manera, la narrativa de otra, el cine de otro, pues poco a poco se han ido borrando estas fronteras precisamente. Y en el caso mío, que preguntas que cuál fue mi formación, pues yo te podría decir que es un poquito de aquí, un poquito de allá, y he ido como picando y la vida me ha ido llevando a hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo daba clases de cuento en una escuela de escritores y al mismo tiempo estaba escribiendo discursos para políticos, ¿no? Entonces ahí por azares y por cuestiones del destino, pues a veces no tenía tiempo para hacer las cosas. Entonces cuando no tenía tiempo lo que hacía es que agarraba uno de los cuentos del curso y se los llevaba a los políticos o al revés, y me empecé a dar cuenta que funcionaba perfectamente bien, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se fueron como un poquito desdibujando estas fronteras, justo esta contaminación y todo. Luego llegó la oportunidad de empezar a hacer cine, tele sobre todo. Yo empecé primero escribiendo televisión, sigo escribiendo mucha tele, escribo también guiones de cine, pero básicamente lo que yo hago son series de televisión. Y me fui dando cuenta que hay una materia común, ¿no? Una materia común que es justo lo que decía, contar historias, y lo que fui aprendiendo es que hay diferentes maneras de contarlo, y poco a poco pues lo que fui haciendo es tomar de un lado para llevarlo al otro y al revés, y eso creo que ha enriquecido mucho mi trabajo, tanto como guionista como escritor. Gracias, es un placer compartir mesa y estar nuevamente aquí en nuestra casa Cineteca. Yo provengo de lo que yo le llamaría el lenguaje dramático. Yo vengo de teatro, ¿sí? Y esto me llevaría a algo que creo que vamos a estar analizando y discutiendo mucho en estos 2 días, que es el clásico dilema, si el guión es literatura. Hace poco estábamos platicando en un grupo, y principalmente Ramón López Castro, ensayista de acá de Monterrey, ahora radicado en el DF, que mañana va a estar en una mesa a las 11, se casa hoy en la noche y en la mañana tiene mesa, y digo yo, eso es bastante cinematográfico. ¿Sí? Hablábamos de ese dilema y tarde o temprano concluíamos algo, con que existía la narrativa tradicional literaria y existía la narrativa dramática. Y creo que es importantísimo, ¿no? En un libro que yo compilé, que escribí hace unos años, que era una compilación de cortos de aquí de Nuevo León, afirmaba en el prólogo que yo pensaba que sí podía ser literatura, y también no estoy convencido. Lo que sí estoy convencido es que es narrativa, tratando de conectar lo que dicen. Y yo provengo del teatro, eso es lo que mi formación es en el teatro. Y desde un principio me concibo como un director que necesitaba escribir para formarse mejor como director, pero a la par estaba la filosofía, estaba la fotografía, estaba el arte, si yo aspiraba a ser director. Y inclusive mis primeros trabajos son adaptaciones literarias que hago al lenguaje dramático como tal. Y en la actualidad considero, ahorita le decía a Gabriela, que veo una parte de su ponencia, dice, toda obra es una adaptación, y de lo que yo partiría en que una esencial particularidad del guión es que es una adaptación. El guión se adapta para las necesidades y exigencias de la pantalla, ¿sí? Y como dice Jean-Claude Carrère, el guión es la nada.
no existe como tal, es un pretexto para algo. Y eso es adaptarse a completamente, ¿sí? Y yo creo que, ahorita hablando que decía César, contaminación y todo esto, yo creo que es por mucho debe ser el oficio más ventajista, porque puede agarrarse de algo y readaptarlo, y luego llega el editor y lo hace mucho más allá de ya en el producto, pero es el producto en sí, el guionista, está al servicio de algo más, siempre estará al servicio de algo más, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, Guillermo Arriaga, por eso se pelea mucho con Iñárritu y todo, porque quería que dijera una película de Guillermo Arriaga y Iñárritu. Y hay una anécdota con eso, ¿no? Esa situación de que existiera como tal, mas no sucede. El mundo del cine es el imperio del director, el mundo del teatro es el imperio del dramaturgo. Y eso es una constante en determinado momento, y creo que nosotros somos gente que nos adaptamos a narrar aquello que nos piden, ¿sí? O que nosotros tenemos una intrínseca necesidad de contar, y de eso no puedes evadirte. En clase muchas veces les digo que el género más promiscuo además es el guión, porque hasta donde recuerdo no veo muchos libros de poesía escritos a 4 manos o a 6 manos, o de novela, pues sí es epistolar tal vez, pero el guión es un género muy promiscuo, y aparte, y ya con el modelo americano, llega un script doctor y te da una tuneada según esto, y además llega el director y llega el productor y te le empieza a seguir y a seguir y a seguir. Entonces es una orgía de lo que estaba originalmente concebido a lo que termina, ¿no? Y yo creo que en determinado momento este origen de lo teatral, en determinado momento, que fue lo que a mí me tocó estudiar, sí me sirvió mucho, porque de algo sí estoy convencido, que el guión no es literatura, pero si quieres escribir buenos guiones, tienes que formarte en, no voy a decir el canon, pero en el oficio de quehacer literario. Bueno, no, como arrancó con lo que toda obra es una adaptación, quería un poco aclarar que yo quería arrancar de esa idea y fundamentarla, pero no solo hablando de guión, sino de toda obra literaria. Creo que es una adaptación. Y la otra cuestión es que el guión como obra literaria, yo todavía estoy en la discusión, no estoy convencida de que no lo sea, ¿no? Creo que estoy más del lado de que sí lo es, pero bueno, lo podemos seguir platicando. Por lo pronto quería como aclarar de que al decir que toda obra es una adaptación, bueno, lo quería fundamentar desde mi propia experiencia como escritora y además desde mi propia obra, ¿no? Y me quería remontar, si me permitís, un poquito a cómo comencé a escribir. Yo comencé a escribir a los 10 años y con un éxito rotundo, porque iba a una escuela de monjas y fue un texto por encargo, y en el momento no lo viví como una obligación, porque cuando recibí tantos aplausos me sentí muy a gusto. El texto era una carta, de género epistolar, a un soldado que estaba en Malvinas. Hoy, por supuesto, me parece una aberración toda esa historia. La frase más importante de la carta, la que generaba la emoción y la exaltación de ese patriotismo, era un textito que decía algo así como que un niño argentino nacerá en Malvinas. Yo lo había tomado de un noticiero que vi. El noticiero, por supuesto, al servicio de la dictadura, decía cualquier cosa para continuar con el circo de la guerra, y entrevistaban a una mujer embarazada que afirmaba que iba a ir a parir a Malvinas. Por supuesto era toda una mentirota, ¿no? Pero yo pensaba, yo tomé del noticiero, el noticiero lo toma de cualquier epopeya, cualquier western te puede contar eso, donde el lema es gobernar es poblar, ¿no?
Y hoy si lo veo a la luz de la distancia y sin pensar en los muertos de la guerra, ¿no? Bueno, parece un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Es como que pasa en Springfield, ¿no? Una dictadura nefasta queriendo, bueno, el engaño, ¿no? Para sostenerse. Entonces, quiero decir, de mi carta tuvo toda unos antecedentes, tanto literarios como de otros géneros, la televisión, que impactó en mí esa imagen, para generar ese producto que era la carta, que fue el inicio de mi vida como escritora. De ahí en más, nunca más dejé de escribir. Entonces, digamos, toda obra es una inspiración, porque yo me inspiré en noticias, aunque los fines hayan sido completamente nefastos, siempre hubo un antecedente que inspiró a, ¿no? Y creo que hasta la actualidad todo lo que yo escribo está inspirado en, no hay originalidad en el sentido puro de la palabra, porque no la puede haber, ¿no? Todos mis adolescentes, últimamente escribo de adolescentes, tienen el rostro de mi sobrina, sí, pero a la hora y las observo y escribo el cotidiano, pero a la hora de ponerle conflicto, que es lo que necesitamos siempre los escritores, ¿cuál es el conflicto? Y bueno, yo voy a las adolescentes de Carson McCullers, de Flannery O'Connor, incluso a Romeo, ¿no? ¿Quién se enamoró como Romeo? Pues ninguno nos enamoramos hasta la muerte, o sí, no sé, pero digo, ahí está Romeo, ahí está Romeo, ¿no? El adolescente que se enamora hasta la muerte, y lo tomo, porque en el cotidiano me queda chico, necesito recurrir a la literatura, entonces no hay originalidad, eso quería aclarar. Gracias. Pues, para retomar el diálogo, algunos de los puntos que mencionaron quisiera como retomarlos, ¿no? Chepo decía justamente que a veces el trabajo del guionista, y creo que por eso muchas veces muchos escritores les cuesta mucho trabajo escribir guión, porque una de las partes que más les cuesta a muchos escritores de literatura es justo tener que aceptar que el trabajo que estamos haciendo no es más que un eslabón dentro de un gran engranaje, de un gran aparato que es el producto audiovisual, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho utilizar una metáfora que es la del guionista como un mediocampista, ¿no? O sea, nosotros no somos las estrellas, nosotros no estamos generando nada, pero sí podemos generar un tiro para que el director, que es el verdadero estrella, que es el que se va a lucir y que el que va a hacer la jugada magistral y meter ese gran gol, si no le llega el balón de una manera cómoda para poder hacerlo, pues no va a poder lucirse de esa manera, ¿no? Entonces creo que el trabajo del guionista va en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros no somos los que vamos a construir esta gran obra audiovisual, es un trabajo en equipo que va dirigido por un director, pero también, como mencionaba Chepo, el trabajo del editor es también fundamental, porque un mal editor puede echar a perder una gran obra, ¿no? También, bueno, Chepo mencionaba que no está seguro si el guión sea una obra literaria o no. Yo tampoco estoy seguro, pero de repente hay algunos guiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Hiroshima Mon Amour, y uno lo lee y dice, bueno, pues es que esto yo no sé qué le pide a cualquier novela, de las grandes novelas de nuestra historia, de la literatura universal, ¿no? Y luego leemos otros guiones que uno definitivamente dice, no, pues esto no es una obra literaria, ¿no? Entonces, no lo sé, pero creo que las posibilidades de escritura dentro del guión también pueden ser infinitas, y creo que pienso también en los guiones de Ingmar Bergman, por ejemplo, también, que de repente son así como muy, pues nada técnicos, pero pues finalmente si hay un papel que le detona imágenes y le detona una manera de contar al director, y eso lo puede resolver de una manera que cuando nosotros lo vemos en la pantalla funciona, pues creo que pues algún valor más allá de lo técnico debe de tener, ¿no? Y bueno, Gabriela también mencionaba el conflicto, que yo creo que esa es una parte fundamental, no solo del cine, sino justo de esto que hablaba de la contaminación. Creo que justo parte de esta contaminación se puede dar, y de esta promiscuidad en géneros y todo, gracias, por lo menos para mí, en dramaturgia, en narrativa y en cine,
gracias a ciertos elementos que sí siempre están en ellos, ¿no? Y para mí, si yo lo resumiera en dos cosas, sería personajes y conflictos. Bueno, me parece interesante que en estos primeros minutos se resolvió esta dicotomía de si lenguaje literario o lenguaje cinematográfico, y me parece interesante que ustedes pongan el foco en adaptación, ¿no? Más bien lo relevante es la adaptación, tanto como la obra de arte al final de cuentas adapta la vida por su propósito o con sus fines artísticos, y por otro lado la parte técnica y de profesional en la que el guión todo el tiempo está no al servicio, pero en función de y por adaptarse al producto final del medio audiovisual, la película o cualquier otro. Me parece muy interesante que podamos dar esa salida y quisiera preguntarles, ya que eso como no parece que en eso no hay una tensión, puesto que veo que los tres se sienten cómodos con los diferentes lenguajes al final de cuentas, ¿no? O sea, que ustedes son creadores en cualquiera de los ámbitos de la producción, tanto literaria como audiovisual. Y bueno, quería preguntarles qué experiencia han tenido tanto de que ustedes sientan como de éxito, no de éxito, de satisfacción y de insatisfacción al abordar la adaptación de una obra literaria o de un libro a un producto audiovisual. Ahí ya jugando con que bueno, el libro tiene su autor y la película tiene también su autor, son productos diferentes. Sí, sí, claro. Gracias, Noemi. A mí me gustaría hablar de tres casos en los que tuve la oportunidad de adaptar y creo que son muy buenos. Cada proyecto tiene su propia cuestión orgánica, ¿sí? Por ejemplo, mi primer guión de largometraje adapté la novela primigenia de David Toscana. Somos muy buenos amigos de muchos años, que ya no la pone en su currículum, Las bicicletas. La hizo en el Centro de Escritores de Nuevo León y se le editó Tierra Adentro, ¿no? Y yo le dije a David, oye David, fíjate que presenté yo Las bicicletas cuando salió con él, y le dije, oye, quiero adaptar Las bicicletas. Y Hugo Valdés, el mismo grupo de amigos de aquel entonces, decía que desde un principio en el Centro de Escritores se decían que era muy cinematográfica. Entonces nos fuimos a desayunar, David y yo, porque de ese grupo es el único que no toma, entonces fuimos a echarnos un café, y me dijo, mira, haz lo que quieras, a mí no me gusta el cine y yo no voy al cine. Lo que es más, nunca voy a ir a verla, ¿sí? Y todo el mundo quiere adaptar a David. El Ejército Iluminado lo acaba de hacer Chías, obra, vienen dentro de poco. Acaban de hacer Santa María del Circo en Brasil el año pasado, se llama Deserto. La película es mucho más poética que el humor de David, se tradujo a otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando yo adapto la primera versión que hago de Las bicicletas, me la apropié por completo. O sea, como David me dijo, o sea, yo quise entender, ¿sí? Yo no voy al cine ni le voy a ver, entonces dije, voy a hacer lo que quiera. Por completo, ¿no? Y otro caso muy distinto sería Eduardo Parra, de la misma generación, somos muy amigos, adapté tres guiones de él a cortometrajes, una trilogía que no ha acabado, me falta uno en filmar, y en específico un cuento de él como una diosa que gana en Veracruz, lo adapté a cortometraje que se llama Mañana Sí, pero ahí lo que quería era adentrarme en la vida de Parra. Yo creo que lo que adapté fue a Parra, no a su cuento en sí, porque el cuento además tenía mucha proyección. Era cuando Parra trabajaba en La Nota Roja, en aquel entonces el diario de Monterrey, ahora Milenio, y era editor además, y vivía de noche. Entonces, para antes de adaptar, salíamos mucho, éramos muy amigos, pero en aquel entonces le empecé a preguntar por su pareja de aquel entonces, qué hacía, cómo era su vida, y creo que el guión, que se llama Los Amorosos,
tiene mucho más que ver con lo que Parra me platicaba. E inclusive él disfrutó mucho leyendo, él sí fue a verlo y feliz, y decía, es que te clavaste más en la vida de la esposa y de esto. Y le dije, sí, me clavé en lo que yo interpretaba que era tu vida en ese entonces, por completo. Entonces esa era una adaptación del autor. Y otro que tengo un corto, que es de un cuento que me contaba mi papá mucho, y que mi papá lo editó como cuento, y yo lo hice como guión de cortometraje, y que desde un principio le fue bien, ganó también el premio de Guanajuato, de guión, de cortometraje, lo talleré en el Centro de Escritores con Hugo Valdés, y yo creo que lo que estaba adaptando era el pueblo de mis papás, Comales, Tamaulipas, que yo creciendo en el DF, íbamos, y era algo mágico, llegar a un pueblo a 13 kilómetros de la frontera, árido, pero con una presa, y creo que lo que ahí estaba adaptando era mi memoria de haber crecido yendo al pueblo, porque aparte era una leyenda del pueblo que se contaba, del hombre bueno. Entonces, pero esto tiene que ir bajo ciertos mecanismos, y cómo uno lo va haciendo, y a la distancia veo esos 3 trabajos, y definitivamente creo que los puedo categorizar de esa manera. Si a mí me dijeran cómo quisiera seguir trabajando, yo me quedaría con la fórmula que tuve con Eduardo Parra. O sea, adaptar al autor, no adaptar en sí su obra, y qué era lo que quería decir y cómo lo voy a poder traducir, porque además es lo que más me gusta, conocer a alguien más, ¿sí? en ese sentido no me imagino adaptando algo de alguien que no conozca. Le tengo muchísimas ganas, por ejemplo, a Los últimos hijos de Antonio Ramos. Se me hace que sería realmente extraordinaria, una extraordinaria película con un final devastador. Los paisajes en el pueblo, en Zacatecas, se me hacen de una cinematografía realmente fuera de serie. O Estación Tula creo que sería una extraordinaria serie. Cara, pero muy buena. Hablando de Toscana. Un poco así creo que es en mi caso. Bueno, es más curioso, es obvio. Cuando él hablaba pensaba, claro, hay diferentes experiencias de adaptaciones, como diferentes autores. Entonces, si somos autores, si nos consideramos autores, pues muy probablemente estemos frente a una obra literaria, con otras reglas, con otras características, pero digamos, yo me considero autora de mis guiones, ¿no? Y de mis novelas y de mis cuentos. En relación a tu pregunta, bueno, tengo experiencias de La Patada, como dijo Mario recién, y muy buenas experiencias. Las experiencias de La Patada suelen ser esas que viene el director y te dice, tengo una idea. Y la idea está en el aire, y es chica se casa con chico, y es abstracta, y tú escribes. Y me pasaba cuando era más joven y quería triunfar. Uno escribía, no importaba. Después, por supuesto, uno a esa gente ya no le habla, ya uno va haciendo amigos y enemigos, ¿no? Cuando tiene una vida profesional. Y bueno, claro, la idea no sirve, ni siquiera se puede registrar como idea. Ahí lo que importa es a partir del argumento, y va a haber tantos argumentos y tantos guiones como autores, ¿no? Entonces, ese tipo de chambas, digamos, de guionista, son bastante perversas y no tienden a borrar, a desdibujar al autor, ¿no? No me parece correcto ni ético. Luego adapté una novela cuando me volví a Argentina hace 6 años. Yo viví 11 años en Ciudad de México, me volví a Argentina, a una ciudad más pequeña, Córdoba, y bueno, la industria del cine es mucho más pequeña que la de Ciudad de México. Entonces me puse a escribir novela, cuento. Dije, si yo soy escritora, yo guionista, escritora, puedo con todo. Y escribí una novela, Los chicos de las motitos, y luego sobre mi propia novela hice la adaptación. Me encantó ese ejercicio. De hecho, me gustaría siempre partir de un texto en prosa, en narrativa, y después pasarlo a guión. Porque la narrativa no te encorseta en un formato, y eso te permite una extensión
que luego, al trasladarlo a guión, se transforma en profundidad, ¿no? Porque es seguir machacando sobre el texto. O sea, un guión, mientras más trabajado, por lo general, hay excepciones obviamente, va adquiriendo una densidad y una profundidad que a lo mejor no se lee, porque no está en palabras, pero se siente, ¿no? Y eso, cuando sucede la adaptación, también sucede, porque hay un texto en otro formato. Entonces, pasamos al guión y se siente esa profundidad, aunque no esté, aunque el personaje en el guión no piense, pero hace una acción que tiene la densidad que me puede remontar a ese pensamiento que estuvo en la novela. ¿Sí se entiende, no? Lo que digo. Entonces, eso me pareció muy rico y me pareció también un descubrimiento que enriquece mi propia obra, ¿no? Voy de una cosa a la otra, de guión a novela, de novela a guión, y enriquece los textos, ayuda muchísimo. Y después, la tercera experiencia de adaptación son los equipos de trabajo, ya en un formato de serie, en un formato de televisión, y yo debo confesar que me cuesta un poco. Nadie me va a contratar, ¿no? No me voy a volver rica haciendo series. Me cuesta trabajar en equipo, en el sentido que considero que el acto de escribir es un acto solitario. Yo escribo sola, la verdad. Sí, me puedo reunir, acordar ideas, pero después estoy en mi casa y en la intimidad mía, mi computadora, suelo tener mi mate. Digamos que sabe más mi mate de mis personajes que todo el equipo con el que me puedo reunir. Entonces, para mí la escritura es un trabajo en solitario. Soy bastante díscola en los equipos, siempre se me ocurre, siempre le falto el respeto a los textos, siempre se me ocurren cosas. Si es el niño el que enfrenta al padre, a mí me gusta al revés, que el padre enfrente al hijo. Entonces, por ahí creen que soy genial y por ahí me corren a la primera semana. Pero bueno, ya estoy grande, no tengo problema y bueno, estoy en una etapa de la vida que puedo hacer lo que quiero en ese sentido. Entonces, estoy como muy tranquila. Son experiencias más de chamba, digamos, ¿no? Ya hay creatividad, por supuesto, pero la chamba siempre prevalece y hay reglas que cumplir. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que cada proyecto es diferente y pues como es una interacción con las personas, pues cada persona es diferente y se van dando de diferentes maneras. Yo estoy seguro que Chepo nos cuenta esta manera de trabajar, porque Chepo también es director, ¿no? Entonces sí, para él es muy fácil ser guionista y ser director y ser juez y parte, y si no está de acuerdo pues se lo cambia, ¿no? Pero yo que solamente soy guionista, pues a mí me toca vivirlo un poquito diferente, ¿no? O sea, porque justo es la relación y la negociación con el director en el mejor de los casos, porque a veces es con productores y ahí sí, pues hay de productores a productores, hay gente... Pocos productores que conozco, que respeto, que admiro y que realmente tienen una capacidad que conocen sobre la materia, y unos que van sobre la chamba y van sobre la lana y es quítale porque está muy caro, ¿no? Entonces se vuelve complicado, ¿no? Pero sí quisiera mencionar algunas experiencias, sobre todo como por características diferentes, ¿no? Digamos que de obra literaria traducida a un guión, me tocó trabajar en una novela que se llama La Isla de la Pasión, de Laura Restrepo, y ese proyecto lo estaba dirigiendo Flavio González Melo y Luis Mario Moncada. Entonces ahí justo lo que hablaba, ¿no? De tradición y de perder el respeto, de traición, perdón, y de perder el respeto, justo se trataba de eso, porque esta iba a ser una adaptación para una serie. Es una historia que no sé si conozcan la novela, pero pues trata sobre la isla de Clipperton y cómo en la época de transición entre el porfiriato y la revolución, pues la gente era una isla que estaba lejísimos, en medio del océano, es el Atlántico, ¿no? En medio del océano Atlántico, entre Europa y América, lejísimos, pero pues era supuestamente un bastión súper importante, no sé para qué, pero era algo que había que defender, y realmente ni siquiera una isla, era como una media lunita que ahí estaba, y mandaron comisionadas a unas personas, y pues estas personas se quedaron olvidadas porque perdió Porfirio Díaz, llegó la revolución y nadie se volvió a acordar de ellos, y pues
Esto es un hecho histórico en el que se basó Laura Restrepo, incluso Ana García Bergua también tiene una versión de esta historia, y la de Clipperton, claro, y está también la de este chico Pablo Villa, no, Pablo, ay, ahorita se me olvidó, pero digamos que hay varias historias que abordan este tema, que fue un hecho histórico, porque pues, al final estaban olvidados y pues terminaron canibalizándose, ¿no? En este sentido, por ejemplo, sí teníamos muy claro que no podíamos contar la historia como estaba presentada por la autora por muchas razones, ¿no? Una de ellas es el trabajo con la palabra, no es lo mismo que el trabajo con las imágenes, con el audiovisual, la continuidad dramática, tuvimos que inventar personajes, entonces un poco se trató de tomar esta idea inicial y desprendernos totalmente de ella, quitarle todo y casi que quedarnos solamente con la columna vertebral e ir creando todo en base a esto, ¿no? Hay otro ejemplo, por ejemplo, yo les digo que yo hago de todo y no me da pena decirlo, ¿no? Hago telenovelas, comedias, televisión educativa, hago de todo, y me tocó hacer una adaptación que hace poquito estuvo en la televisión que se llama Tres Milagros. Nada más que ahí era diferente, porque ahí básicamente lo que hicieron es me mandaron una teleserie colombiana y hicieron que la tropicalizara a México, ¿no? Entonces pues ahí como que el trabajo es menos arduo, pero pues sí se trata de tratar de darle una visión o un universo cercano al nuestro, y donde las situaciones y lo que pasa es y el lenguaje también cambia, ¿no? Pero pues, digo, por mencionar otro ejemplo, ¿no? Hay otros proyectos, por ejemplo, me tocó trabajar en una serie sobre la vida de Hernán Cortés, que no nos basamos propiamente en un libro, sino que fueron varios, ¿no? Ahí estuvimos trabajando sobre la biografía de Duvergé, la de Miralles, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y por supuesto las cartas de relación de Hernán Cortés, y ahí lo que se trataba, este proyecto lo dirigía Sergio Sarmiento y lo estaba pagando señor Salinas, ¿no? Porque él tiene ahí como una obsesión con la figura, y tenían muy claro ellos lo que querían, y lo que querían era hacer una figura de un Hernán Cortés que es tan controversial y que o lo odias o lo amas, pero pues que la verdad es que tiene una vida súper interesantísima, y ellos tenían muy claros que querían hacer una visión pro-occidental donde se destacara que somos lo que somos gracias a él. Yo creo que sí mitad y mitad no, pero bueno, pues a mí me pagaban por hacer eso, pero justo en este caso los productores que eran ellos tenían muy claro hacia dónde querían llevar la historia, y uno como guionista eso lo agradece mucho, ¿no? Porque por lo menos ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Una gran experiencia para mí fue trabajar con Felipe Casals también en una serie que desafortunadamente por falta de dinero no se ha podido grabar, esperemos que salga en algún momento, que es La vida de Felipe Ángeles, y justo también Felipe era, ahí yo he trabajado mucho, hago mucha mancuerna, yo sí estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo, y con Gibran, exactamente, con Gibran Portela trabajamos en ese, y la verdad es que fue muy bonita experiencia, porque nos daba mucha libertad en cuanto a la escritura, pero los objetivos y la visión que él tenía era muy clara, y entonces eso a nosotros, incluso en la estructura, nos dejó proponer muchísimo, lo cual le agradecemos mucho, pero él tenía muy claro qué era lo que quería contar, ¿no? Y él quería contar la historia de la democracia a través de un general que se rebeló y que era maderista y que se la jugó con Pancho Villa, y fue una gratísima experiencia, por ejemplo, también esa, ¿no? Hay otras, por ejemplo, también ahora está por salir una serie que se llama Un extraño enemigo, que la dirigió Gabriel Ripstein y fue el jefe de escritores, y Gabriel, por ejemplo, tiene muy, tenía muy claro cómo lo quería hacer, y ahí, por ejemplo, era diferente. Nosotros proponíamos y decían, no, es que la quiero así, ¿no? Y entonces ahí el proceso fue diferente, porque nosotros tuvimos que entender la mirada de cómo lo quería contar, desde qué punto lo quería contar. Esta es una historia que trata sobre el 68, nada más que está contada desde el lado del poder, ¿no? Es un poco la tesis, Emma Bertrand también estuvo trabajando con nosotros ahí, exactamente. Y ya se me fue la onda que estaba diciendo.
Sí, justo, ¿no? Que él tenía muy claro lo que quería hacer, y entonces la dificultad fue cómo nosotros, o sea, entrar en ese mood y entrar en esa visión que él quería y irnos por ahí, ¿no? Y bueno, pues más o menos eso es lo que quería contar, y ya. Sí. Quería preguntarte también, mencionaste hace rato el tema de la traición y la falta de respeto. ¿Quisieras hablar un poco en eso? Sí, creo que ya lo abordó Gabriela más o menos un poquito, justo en esto del lenguaje y en esto de cómo, en su caso, su obra literaria enriquece la obra audiovisual, aunque también yo estoy convencido que también puede ser a la inversa, por lo menos en mi caso es así, ¿no? Mis novelas están contaminadas del lenguaje audiovisual porque hay muchas cosas que yo considero muy eficaces y muy eficientes dentro del lenguaje audiovisual que me sirven para contar historias a través de las palabras, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Nada más como para ilustrar un poquito lo que ya dijo Gabriela, o sea, nosotros ahorita si estuviéramos viendo una escena, pues mientras yo estoy platicando y Gabriela está distraída, pues agarro un sobrecito ahorita aquí, se lo echo aquí y le sigo tirando el rollo y le digo, tómatelo, ¿no? Y hay una calaverita con dos huesos cruzados, ¿no? Y entonces ella se lo va a tomar, pero de repente me dice que no sé qué y ustedes están así, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero si eso lo hiciéramos en lenguaje literario, pues quizás diríamos, César estaba convencido que ese sentimiento terminaría rebasándolo, ese coraje y esa furia que lo había desatado por tantos años de la traición que le había hecho Gabriela, no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces eso, pues eso quizás es muy difícil de filmar, pero justo lo que decía Gabriela es que cuando estamos traduciendo eso a esta acción, aunque solamente estamos viendo la acción, se tiene que sentir ese coraje y esa furia y ese deseo de venganza contenido durante tantos años, etcétera, 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 pero no se puede decir de la manera que se dice en el lenguaje literario, ¿no? Entonces yo creo que sería algo más o menos así. Bueno, en relación a la traición y a la falta de respeto, una adaptación que a mí me parece genial es la de Sama, ¿no? Sí, no sé si la vieron. Digamos, Sama es un monólogo escrito en el 56 por Di Benedetto, y bueno, difícil ya pensar en un monólogo al cine. Vos imaginás voz en off, bueno, no, nada que ver. Lucrecia Martel, la directora, compone unas escenas que a lo mejor no tienen esta lógica de causa-efecto. Ya desde el vamos, el personaje, el conflicto se define por una pulsión de fuerza, ¿no? Entre el deseo y el obstáculo. Desde el vamos, Sama, el deseo que tiene no es una pulsión de fuerza, porque no está en su carácter. Sama espera, no lucha por lo que quiere, espera. Entonces desde ahí ya te está planteando una narrativa a la que no estamos acostumbrados. Yo me pregunto, naturalmente, culturalmente, o sea, cómo se nos impusieron las narrativas como espectadores. ¿Es algo natural o es algo cultural? Supongo que es cultural, ¿no? Entonces, pero vos no, después de ver Sama y a través de esta propuesta que no es de causa-efecto, no hay un deseo que impulse al protagonista porque el protagonista espera, lo mismo, se quedan grabadas en tu memoria unas escenas muy potentes. Entonces me parece que la narrativa de Sama pasa por ese lado, por dejar huella, como decía Mario, porque quede impreso en la memoria, no sé, esta zona del Chaco argentino donde hay una llama que mira a cámara, una señora española que se muere de calor y mientras le cruza la transpiración piensa en la nieve de Rusia. Es un delirio tan grande que no importa si lo que sigue tiene el antecedente en la escena anterior o si la cadencia de la película va hacia un clímax y un final, no importa. Lo que importa es que todo eso se te queda en tu memoria como algo muy potente y bueno, es otra forma de permanecer y de construir memoria, ¿no? Que me parece la manera más acertada
de haber adaptado Sama, que a todo esto era una novela maldita, ya la habían querido adaptar, habían pasado un montón de tragedias en los años en que Lucrecia tuvo el proyecto. Y bueno, y también es importante decir que Di Benedetto no conocía el Chaco, que es la zona donde sucede, cuando escribió el libro, y que se inspiró, otra vez la palabra que me gusta, se inspiró o adaptó textos, manuales de geografía, de historia, mapas, siguió el cauce de los ríos a través de los mapas en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. O sea, nada que ver, no es que fue al Chaco, él no conocía, tuvo otro tipo de inspiración, ¿no? Y me parece válido e importante de remarcarlo. Aquí me gustaría comentar algo que también tiene mucho que ver cuando uno ya empieza a escribir, la traición del tema, porque muchas veces la obra que tú haces, y esto yo lo hago mucho como director, es tu propia interpretación y tiene muchas veces muy alejado. Me pasó, esto es una adaptación no necesariamente de novelas, sino de textos históricos. Tengo una afición que me gusta mucho, que es, me encantan las tiendas de los museos, me fascina. Y paso tiempo ahí, es una cosa curiosa, ¿no? Y una de mis tiendas favoritas es la tienda del museo atrás, porque aparte está en una zona de reclusión. Entonces se me hace un símbolo así padrísimo, libros, cosas de arte en una zona de reclusión. Y cuando tuve la oportunidad de estar ahí, iba con mi esposa, y me encontré un libro, un fotodocumental, de un hecho que no tenía idea que existía, que fue la invasión y ocupación de la isla de Alcatraz en 1969 por 18 meses por nativos americanos. Nixon era presidente, Reagan era gobernador de California, y se me iba así haciendo la cara de wow, esto nunca he oído que haya novela, que no nada, y me la acerco a la negrita, a mi esposa, y le digo, mira mi amor, esto es una película. Y me dice, ¿y por qué hablas bajito, güey? Es como si me fueran a oír y me iban a robar la idea, ¿no? Y en efecto me puse mucho a ver, hice hasta una numeralia, en aquel entonces saqué 96 películas en referencia a Alcatraz, pero nunca hacía referencia, no hay una novela, nada más existía un documental de televisión pública americana del hecho, y entre más lo leía, más ahora sí que enfebrecido me puse a leer historia del movimiento nativo americano para poder entender y todo. Y finalmente, todo lo que leía era una idealización del movimiento, y mi guión es exactamente lo opuesto. Porque mi lectura fue que lamentablemente, y lógico, luego ya me lo interpretaba por qué lo hacía, las propias tribus empezaron a pelear adentro de la isla. Decía, es que es la historia también de México. O sea, porque decía, yo si no soy nativo, soy un criollo, porque voy a contar la historia, porque son muy celosos además los Native Americans de su propio legado. Y dije, pues lo que pasó con nuestros líderes revolucionarios, muchas intestinas, sigue sucediendo esto. Y entre más desarrollaba esa teoría y más leía, me costaba mucho trabajo encontrar textos acerca de historias indígenas que reconocieran su propio destino funesto, que terminaron peleándose. Desde antes se peleaban de que llegaran, digamos que la visión europea, y en eso centré mucho en la tragedia del sino del nativo americano, en el hecho que era inevitable que iban a terminar peleándose. Y realmente esa era la interpretación que yo le daba. Es fecha que se lo he pasado a amigos americanos y todo, y como digo, este es mi guión, ya esto es guión hollywoodense. Digo, no, es mi guión en la tradición americana, de contar desde lo periodístico una historia, sin hacer paradigmas Sitfield de 25, 50, 25, para nada, pero está escrito en la forma en cómo escriben los americanos y qué bien cuentan sus historias, realmente. Entonces, a mí mi miedo es de que lo van a leer y todas las asociaciones tal vez indígenas van a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo te atreves a contarlo? Pero es el distanciamiento que uno tiene. También el adaptar, el distanciamiento que tienes con la obra te da muchísimo de cómo poder hacerlo. Y ahí hay una traición, porque todos los libros que leí, vuelvo y repito, idealizaban el movimiento. Y yo terminé escribiendo el guión de una forma completamente distinta, mostrando
sí no funesto, porque todos empezaron a pelear, además, y llegó un momento que todos reclamaban Alcatraz como propia, ¿sí? Y eso en determinado momento puede ser lo que uno quiere contar completamente distinto de lo que estaba plasmado, y creo que también suceden en adaptaciones de novelas, y que inclusive, como dices tú, tal vez la idea que tenías de tu novela, ya que la vas adaptando, dices, híjole, lo que quiero contar ahorita se me está derivando muy distinto al original, ¿no? Con Laura Santullo lo platicaba, que eso lo hace mucho Laura Santullo, pues escribe sus novelas y luego adapta al guión con su marido Rodrigo Clark, que es una dupla exitosísima en eso, y decía, sí, como que voy dejando la novela y me estoy retomando como guionista, y más por la influencia de su marido y su pareja creativa, además. Entonces yo creo que también eso es yo lo quería ver como una traición ideológica, tal vez, a todo lo que leí, lo que plasmé era completamente distinto. Claro, yo creo que ahí tocas un punto fundamental, no solamente del cine, sino de la creación en general, ¿no? Yo estoy convencido también, igual que tú, que escribir es tomar partido y es querer decir algo desde un punto, y si no lo hacemos así, pues como dice el gran filósofo oriental, uno de nuestros grandes pensadores del siglo XX, Mr. Miyagi, le decía a Daniel San, no sé si se acuerdan, Daniel San, si tú te vas por el medio de la carretera, te van a atropellar y te van a hacer puré, te tienes que ir por el lado de la izquierda o te vas a tener que ir por el lado de la derecha, pero no puedes ir por los dos lados. Yo creo que la escritura justo es eso, es un tomar partido y es un querer ver las cosas desde donde nos toca, desde donde podemos, desde donde sabemos o desde donde se nos permite o lo que sea, ¿no? Y justo también lo mencionabas ahorita en esto, y creo también, yo iba a decir, es que antes de que tomara la palabra Chepo, yo iba a decir, es que hay obras ¿no? de cine que se adaptaron de novelas que lo lograron muy bien, pero más bien que lo lograron muy bien desde mi lectura, porque también creo que no solamente sucede en la creación, sino como espectadores y como lectores también somos creadores, y esa idea o esas imágenes o ese llegar a conclusiones como lectores también podemos disentir de lo que nos está proponiendo el autor, y por eso yo creo que por eso es que funciona la literatura y el cine, porque es diálogo, ¿no? Agrego una cosita nomás sobre el tema de la traición. Yo creo que la única fidelidad o lealtad que debemos tener tanto en la escritura como en la vida es a uno mismo. Muchísimas gracias. Para ya plantearles una pregunta de cierre, creo que han abordado, ya iban por este camino. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes si nos pueden decir como brevemente, como creadores, tanto en solitario como en equipo, ¿cuál podría ser como su regla de oro en el día a día, tanto como creadores como profesionales en ambientes tanto de artísticos como de la producción de medios audiovisuales? Regla de oro. Como la regla de oro de ustedes como creadores. El mate. Está bueno de escribir con el mate al lado, no importa si ya está lavado. Mi marido me dice, sos una asquerosa, ¿cómo puedes tomar? Porque lo que importa ahí es lo que está pasando, ¿no? Los personajes que me están hablando. Y no, bueno, yo creo que la regla de oro es leer, ¿no? La lectura es muy importante. Yo, si pudiera poner que mi oficio es de lectora, pondría eso. Creo que lo que mejor hago en la vida es ser lectora, incluso antes que escritora. Lo que pasa es que ese oficio no existe. No podés llenar el formulario del avión y poner oficio lectora. Pero leer es muy importante, y también creo que viajar es importante. No es viajar el traslado físico, uno puede viajar dando una vuelta de manzana, ¿no? Estar atento, movernos siempre atentamente. Decía Carson McCullers que un escritor tiene que saber, sí, de muchas cosas, pero de otro montón de cosas no. Y contaba una anécdota que ella estaba escribiendo El corazón es un cazador solitario, y ya tenía a su personaje principal, que era el señor Singer, que es mudo, y bueno, y el marido vino un día todo entusiasmado y le dice, oye Carson, hay una convención de mudos acá en el hotel, vamos, tenés que ir a documentarte.
Y ella le dijo, ¿yo qué tengo que hacer en una convención de mudos? Yo no quiero ver a todos los mudos del mundo, a mí me interesa mi mudo, mi señor Singer, ¿no? Entonces me parece que también discernir, ¿no? Nos interesa la condición humana, no, otras cosas no. Aquí voy a hablar un poco más del lado de la dirección, ¿sí? A mis alumnos me gusta mucho decirles, ¿quieres hacer cine o quieres hacer tu película? La febril idea de ya tengo que hacer mi película y con los medios digitales, por el solo hecho de decir ya filmé, ya estoy haciendo eso. Y lo que para mí refrenda todo es, ¿qué quieres decir? Porque de esa manera hay una gran diferencia, porque casi siempre la aproximación en gente que va empezando es contarte la historia, pero cuando le reviertes es, ¿de qué se trata tu historia? No, es que te lo voy a contar, ya está ahí. Yo algo que me traje del mundo literario y que lo sigo disfrutando muchísimo es el tallereo, ¿sí? Y dentro del mundo del guionismo no existe, los que no venimos de la tradición literaria, no existe mucho el sentido del tallereo, a ver, otra versión, no ajustes y pulirla y eso, no. Atrévete a hacer otra versión como un ejercicio innato de disfrutar y de exponerlo. Para mí, uno de los elementos primordiales, y lo llevo más en la producción, a los directores digo, qué padre juntarnos 5 o 6 directores a tallerear nuestra forma de aproximar este guión, ¿sí? Y existe muy poco la tradición en sí. Nosotros los que venimos de literatura, tallerear es vital. Es vital, llega un momento que ya lo haces y se lo vas pasando a gente, tal vez ya no te juntas en la colectividad, pero sí llega un momento que dices, por ejemplo, yo a César ya que estamos tan solo, va a llegar un momento que voy a decir, híjole, necesito ojos frescos, y casi siempre es, bueno, sí, y te mando lo último que estoy escribiendo para juntarlos, ¿no? Para mí, yo sigo pensando ahorita que para hacer cine como director, tienes que tener una tradición literaria del tallereo importantísima, para saber de qué se trata tu historia y qué quieres contar, más cómo está en sí el guión, ¿no? Sí, yo sí estoy totalmente de acuerdo con los dos. La autocrítica creo que es fundamental, pero también llega un momento en que pues ya estás tan cercano a eso que se necesitan otros ojos para que lo puedan ver con la distancia que a veces uno no tiene, ¿no? Yo creo en todos los rituales, en el café, en escribir en calzones por las mañanas, en comerte tus huevos con no sé qué, o sea, todo eso me parece súper válido, pero más que nada yo creo que lo que más necesitan las personas que quieren empezar a escribir es estar conscientes que escribir es un estilo de vida. De eso se trata, o sea, no tiene que ver ni siquiera con libros, ni con pelis, ni con nada, o sea, escribir es un estilo de vida, es tomar la decisión de cómo quieres gastar el resto de tus días, ¿no? Y a mí en ese sentido me gusta mucho poner el ejemplo de los surfistas, ¿no? Pues hay surfistas que son súper exitosos, que van a los concursos más premiados y ganan y se sacan fotos con las chicas en bikini y venden sus aceites y ganan muchísimo dinero, pero pues también hay surfistas que trabajan en un McDonald's y se la pelan y llegan en la noche a completar su caguama y se duermen y al otro día se van a levantar a las 5 de la mañana, van a agarrar su tabla, se van a meter al agua helada, fría, y con una ola que agarren ya hicieron su día, ¿no? Entonces a mí me gusta usar mucho esa metáfora para lo que es para mí escribir. Agradezco mucho estas perlas que nos comparten. Gracias por estar aquí, José Luis, Gabriela y César. Al público también muchísimas gracias. Creo que fue una mesa bastante enriquecedora. Y bueno, a continuación creo que tenemos el receso y ustedes se quedan por aquí, ¿verdad? También, si el público gusta acercarse, aquí estaremos también. Gracias.